Bien, bienvenidos. Vamos a empezar con esta charla de soporte de SQL Server, en este caso 2017 en Linux. Primero, aquí está un poquito de mi presentación. Mi nombre es Eduardo Castro, MVP en SQL Server. Siempre digo, ya perdí la cuenta, no sé, son más de 12 años. Sé que es un año menos que Carlos, así llevo la cuenta, ¿verdad? Mentor regional de Paz, miembro de la junta directiva de Paz también. Si son miembros o han asistido a un SQL Server y ustedes ya son miembros de Paz, en este momento ya está abierta la votación porque se está eligiendo la nueva junta directiva. Entonces, si son miembros, por favor, ingresen. Ahí hay un latino que está participando, que es Diego Nogare, de Brasil. Él sería el siguiente SIT de la TAM. Entonces, por si, o conocen a alguien que sea miembro, que vote por Diego, para seguir teniendo presencia de la TAM en la junta directiva. También abajo está un URL, ese es mi canal de YouTube. Ahí, en ese canal, ahí sí ya está, hay varios videos de SQL Server en Linux. De hecho, ya está todo el paso a paso de cómo instalarlo, cómo hacer backups, cómo hacer respaldos, cómo mover bases de datos, etcétera. Porque aquí no sé, dependiendo del tiempo, no sé si nos da tiempo de instalarlo de cero, pero ahí sí está toda la instalación. Es bastante sencilla. Aquí hay un material de referencia de Patrick Flynn de SQL Server sobre Linux. Es todo un artículo todavía mucho más grande por si se quieren involucrar en este tema. Y esta es la agenda para el día de hoy. Vamos a ver en esta charla aspectos muy puntuales. Primero, vamos a ver cómo se hace para poder ejecutar SQL Server en Linux, las funcionalidades que están soportadas, cuáles son las distribuciones de Linux que se soportan dentro de esta nueva versión, y después ver una pequeña demostración de SQL Server ya corriendo en Linux, que en este caso yo ya lo traigo instalado, ¿verdad? Para no pasar por todo el paso a paso. Aunque no son muchos. Primero, un disclaimer. Conozco lo básico de Linux, ¿verdad? Ya toda mi vida he estado siempre en Windows. Y después estuve trabajando en Linux, pero hace muchos años, cuando solo existía la versión de comandos de Linux. No existía ningún GUID, ¿verdad? Pero ahora hay que volver, hay que desenvolver todo lo que se sabía un poco y volver a Linux. Me he dado cuenta que ha evolucionado bastante. Bastante bueno. De hecho, está ahí en un curso de administración de servidores de Linux, ya para ponerse al día y poder hacerlo integrar. Otra de las cosas o ventajas que tiene de lo que sería Linux es que si ustedes vieron ahí el logo que decía SQL ama Linux, de hecho eso se puede reemplazar por Microsoft ama Linux. Uno de los últimos años, desde que cambiaron de el CEO, que ahora es Satya Nadella, desde que está Satya Nadella, Microsoft empezó a invertir en Linux. No sé si ustedes han visto cuáles son las que contribuyen más al kernel de Linux. No sé si han visto esas estadísticas. O sea, Microsoft es de las empresas que más plata le mete a Linux, agregándole código al kernel directamente. Y precisamente no lo hace tan solo por colaborar con la comunidad, sino que también para poder hacerlo cada vez más compatible con Windows. Y que las herramientas de Windows puedan administrar los servidores de Linux y que se puedan ver entre ellos. De hecho, hay todo un convenio entre Canonical, la gente de Ubuntu, y Microsoft Corp. De hecho, varias veces en los eventos de Microsoft, el fundador de Canonical ha estado dando las charlas, ¿verdad? Entonces, para que vean de que sí, desde con este otro director de Microsoft, con Satya Nadella, sí se ha tomado bastante en consideración, bastante en serio toda la parte de Linux. Y de ahí es otro mercado, como digo yo, es otro mercado al cual le quiere llegar Microsoft. Por ejemplo, ¿qué es lo que hay con respecto a Linux en la parte de servidores? Primero, está todo el soporte en Azure, todas las herramientas ahora de SQL Server, de System Center, también pueden administrar Linux. Está todo lo que sería ya portado el PowerShell para Linux, si ustedes lo quieren empezar a utilizar. PowerShell también desde Windows puede correr puede conectarse a Linux.
Ahora en Windows 10 está todo lo que sería el Bash, en donde ustedes pueden instalar prácticamente Ubuntu dentro de Windows como una aplicación más. Entonces eso es importante si lo quieren hacer. Entonces ya se integra lo que sería Windows 10, tienen Windows 10, dicen van a aplicaciones, escogen Ubuntu y eso le instala, hace una instalación completa de Ubuntu dentro de Windows. Y ya pueden hacer la integración, entonces ya pueden empezar a hacer dentro de Windows, ejecutar comandos de Linux para administrar el Windows o para administrar el Linux. Entonces ven que está toda la administración. También está toda la parte de Visual Studio. Visual Studio está toda la parte, el Visual Studio Core. No sé si se desarrollan o no. No. Bueno, si conocen a algún desarrollador, está el Visual Studio. Ahora el Visual Studio corre sobre Windows. También el Visual Studio corre sobre Mac. Y también está un Visual Studio para Linux. Entonces pueden desarrollar en Linux. Y en eso está todo lo que sería el .NET Framework Core. Que el .NET Framework Core y el ASP.NET Core, cuando vean que es Core, precisamente que es una versión del framework que corre en Windows, en Mac o en Linux. Entonces, de hecho, ahora ya hay varias personas que yo conozco, más que todo en Sudamérica, que están desarrollando mucho ahora en ASP.NET Core y ponen a correr todo en Linux sin ningún problema. Entonces ven que ahora ya ha cambiado un poquito. Vamos a ver todo lo que sería Microsoft con respecto a la visión que tiene de Linux. Aquí se ve un poco de las distribuciones. Este es un Transact SQL corrido sobre todo lo que sería el Management Studio y nos muestra cuáles son las versiones que están soportadas ahora en SQL Server 2017. Primero, la primera distribución que vemos ahí es que, bueno, soporta todo lo que sería el Red Hat Enterprise. Vamos, si ustedes tienen un Red Hat Enterprise, dentro de ese Red Hat Enterprise se puede venir e instalar ya SQL Server, en este caso 2017. También tiene soporte para Ubuntu, Ubuntu Workstation y Ubuntu Server. Para el Red Hat sería Red Hat Server, ya sería con el GUID o sin GUID. Ustedes eligen cuál es la versión que quieren. También está soportado en el Red Hat Developer. No lo he probado en Fedora, pero supongo que también debe estar soportado. Otro de los sistemas operativos que no está ahí, que es también soportado, es CentOS. También está soportado, se puede instalar. El SUSE Linux, ya sea el Developer o el Enterprise, también está soportado. Lo único que tienen que ver es que los comandos, por ejemplo, de CentOS y Red Hat son casi los mismos, ¿verdad? Es casi la misma cosa. Sin embargo, los comandos que hay en Ubuntu cambian un poquito por la forma de instalación, pero sí más que todo por los sabores de Linux que existen, ¿cierto? ¿Verdad? Que hay dos tendencias, pero le puedo decir de que sí ejecutan sin ningún problema. Otro de los detalles que hay que resaltar es que precisamente en SQL Server en Linux no existe un instalador como tal, no existe un ISO que uno baje de Microsoft, sino que todo se baja de un repositorio. Al estilo Linux, que recuerdan que están todos los paquetes, están en un repositorio que uno quiere instalar. Entonces, ahora si quieren les muestro todos esos comandos. Uno lo que hace es que agrega dentro de la distribución de Linux, agrega el repositorio de Microsoft y ya una vez agregado ese repositorio, hace un get update de los paquetes y después ejecuta un comando para poder instalar el SQL Server. Eso es lo que hace, precisamente. Digamos, no hay un instalador como tal, o sea, tienen que tener conexión a internet para poder descargarlo. O si no, bajan el paquete, pero ahorita no está el paquete como tal disponible, pero sí tienen que tener ese soporte. Otra de las opciones que tiene, que no está mostrado acá, es que también SQL Server 2017 ya está soportado para que corra en Docker. Entonces pueden instalar Docker y precisamente como dentro de un contenedor de Docker van a poder ejecutar todo lo que sería el SQL Server. Eso lo vemos en otra charla. Ahora vamos a ver un poquito de cómo es posible poder ejecutar SQL Server en Linux, que es ver los detalles. Primero, unas cosas interesantes. Bueno, es el mismo código, exactamente.
lo que hizo Microsoft es que el mismo código que está en Windows es el código que está en Linux, que está ejecutando en Linux. Ahorita vamos a ver cuál es el truco que hizo Microsoft para poder llevar SQL Server a Linux. Entonces, ¿qué es lo que aplica? Aplica las mismas normas de calidad, el mismo control de calidad, las mismas formas de seguridad del código, es el mismo que hay. La funcionalidad y escalabilidad en algún momento va a ser la misma. En este momento no todas las características de SQL Server están soportadas en Linux, pero casi que el 90%. Entonces, para la primera versión de SQL Server 2017, que va a salir ya en release, que esperamos que sea antes de diciembre, ¿verdad? A medianoche de diciembre de este año, para que siga siendo SQL Server 2017, ese va a soportar más o menos el 90-95% de las funcionalidades. Entonces es importante que lo tomemos en cuenta. Después, ¿existe compatibilidad de aplicaciones entre SQL Server y Linux? Sí, claro, existe. Digamos, ustedes pueden venir y tomar un backup, por ejemplo, que ustedes tengan en Windows. Toman un backup tal y como está, digamos, de SQL Server 2016 o anterior, lo pueden tomar, toman ese archivo, lo copian en Linux y en Linux hacen el restore. O sea, no hay ningún problema. Igual pueden tomar una base de datos que está en Linux, hacer un backup en esa base de datos y llevarse ese archivo hacia Windows. No hay ningún problema de compatibilidades entre eso. Entonces pueden estar jugando ustedes entre las distintas sabores de sistemas operativos. Después, conforme salgan pulgas, etcétera, se van a aplicar los cambios ya sea para la versión Windows y para la versión que está en Linux sin ningún problema. Otro de los detalles es de que los primeros servicios que se empezaron a migrar de SQL Server de Windows a Linux fue el core de la base de datos. De hecho, ese es en el que se ha invertido mucho más tiempo, en el core de la base de datos. Pero también ya salió ahora otro preview donde está soportado, por ejemplo, Integration Services para poder correrlo dentro de Linux. Y así, en el roadmap, se espera de que poco a poco estén ya todos los servicios. Por ejemplo, ahorita no está Reporting Services. Falta agregar el soporte para todo lo que sería Analysis Services. Pero el enfoque principal de Microsoft en este momento es el motor de la base de datos como tal. Y en ese le está invirtiendo la mayoría del tiempo. Entonces, ¿cómo fue que hizo Microsoft para poder migrar SQL Server a Linux? Bueno, si uno va a hacer la migración pura de una aplicación, vean que aquí dice migración pura. Si uno va a hacer migración pura de una aplicación hacia otra plataforma, bueno, lo primero que va a tener que hacer es reescribir todo el código. Entonces ahí tendríamos un pequeño problema de productividad. ¿Por qué? En este caso, el SQL Server tiene alrededor de 70 millones de líneas de código en C++, en una versión de C++ de Microsoft, que es el internal. O sea, no es la versión de C++ que uno va y utiliza afuera, sino que es una versión especial de C++, que es con la misma versión de C++ que se escribe Windows. Entonces, el primer approach era reescribir esa cantidad de millones de líneas de código y tener dos branches. Tener el branch de Windows y el branch de Linux. Entonces, se podrán imaginar el problema que hay con eso, ¿no? Ustedes le han dado soporte a eso, tener dos plataformas, dos sistemas. Estar reescribiendo y una pulga aparece en un lado y no aparece en el otro. Entonces, es un gran problema el que se tiene. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El código base va a estar cambiando constantemente y además vamos a tener problemas durante todos los años por estar manejando los dos bifurcaciones. Y además no hay garantía de rendimiento o de éxito porque al final el código va a estar en dos lugares y puede ser que alguien toque un código en un lado y en el otro no. Entonces tenemos ese problema. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Microsoft empezó a buscar una forma de reutilizar la mayoría del código de SQL Server. ¿Qué es lo que hace en este caso? En este caso, a partir de SQL Server 2005, vamos a hacer esto aquí un poquito más grande, ya se ve mejor. A partir de SQL Server 2005 y adelante, lo que hizo Microsoft es que creó algo conocido como el SQL Server Operating System, o sea, el sistema operativo de SQL Server. ¿En dónde? ¿Qué fue lo que hizo?
Vean que estamos hablando en el mundo Windows. A pesar de que SQL Server corre en Windows y está corriendo dentro de la que sería la plataforma de Windows, todo lo que sería el control de los procesos, el control de la memoria, el control de acceso a disco, el control de los hilos, etcétera, no es manejado por Windows, sino que es manejado por SQL Server. O sea, es completamente independiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros tenemos es que cuando nosotros venimos, instalamos SQL Server, se instala como un servicio, y ese servicio lo que va haciendo es que le va pidiendo recursos al kernel. ¿Qué recursos le va a ir pidiendo? Le va a ir pidiendo recursos de CPU, le va a ir pidiendo recursos de memoria y recursos de disco. Eso es lo que le está pidiendo siempre. Sin embargo, internamente, lo que hace es de que tiene su propio administrador de memoria, tiene su propio administrador de procesos, su propio calendarizador de procesos, su propio administrador de recursos, como lo ven ahí, que se llama el Resource Governor. Está todo lo que sería administración de memoria, que ya lo mencioné ahí anteriormente, el acceso a disco, etcétera. Todos son funciones, pero escritas dentro de ¿qué? SQL OS. Entonces, ¿qué ventaja me da esto? Que esté totalmente aislado ese código así. Es menos lo que tengo que portar. Porque al final, el SQL OS, lo que él utiliza por debajo es una capa, que vamos a ver más adelante, una capa extra, que hace que este sistema operativo de SQL Server se comunique con el sistema operativo donde está corriendo, que sería el de Windows en este caso. Entonces, esa es una capa de abstracción que se agregó. Entonces, eso es lo primero que hizo Microsoft. Venir y aprovechar esto. Lo segundo, sacó del baúl de los recuerdos. Esto es el baúl de los recuerdos porque esto es algo bastante viejo. De un proyecto inicial que tuvo Microsoft, no sé, hace más de 15 años, que es un proyecto que ustedes lo pueden buscar en internet que se llama Dropbridge. El Dropbridge lo que hacía era de que es una serie de bibliotecas y un servicio que se instala sobre cualquier otro sistema operativo, en este caso sobre un Linux, y ese lo que hace es de que interpreta y genera una capa que simula todo lo que serían las llamadas de Win32. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si ustedes ven acá, el SQL OS, él va a tener que tener una capa para poder llamar al sistema operativo que está debajo, donde él está corriendo. Entonces, existe dentro de Dropbridge algo que se llama el Library OS o la biblioteca del sistema operativo. La biblioteca del sistema operativo lo que hace es que simula o sirve de gateway entre las llamadas que hace el SQL OS y el sistema operativo que está debajo de él. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El Dropbridge, cuando el SQL OS pide memoria, se lo pide al Dropbridge, que sería el Library OS, utilizando llamadas de kernel de Windows, utilizando el API, y el Dropbridge lo convierte a llamadas de ¿qué? Del Underlying Operating System. En este caso, el Underlying Operating System, ¿quién es? Es un Linux. Entonces, lo que hace es hacer eso. Y de hecho aquí, no sé si ven ahí esa otra opción que se llama Pico Process, se llama que sería el Pico Proceso. El Pico Proceso lo que hace es de que puede tomar cualquier aplicación, que en este caso, que sería el SQL que esté corriendo, la puede tomar dentro de el Dropbridge y ejecutar todo esto que está acá como un proceso dentro de Dropbridge y que el que hace todas las llamadas sería el Library OS. Acá, no sé si ven aquí esta llamada que sería aquí el NTOS kernel, ese es el de Windows. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas las llamadas del SQL OS al final están haciendo llamadas de kernel de Windows, que es esta DLL que está acá. Después tenemos este otro que se llama el Platform Abstraction Layer, que ese es el que precisamente convierte las llamadas de Win32 de kernel de Windows hacia las llamadas del sistema operativo como tal. Entonces se podrán imaginar entonces de que la reutilización de código que tiene que hacer Microsoft, la reescritura de código que tiene que hacer Microsoft, ¿cuánto fue? Mínima, muy poca. Y tiene la ventaja de que pueden seguir manteniendo el mismo código fuente.
lo que hacen es que empiezan a desarrollar cada una de esas opciones. Entonces, lo que ha hecho Microsoft es de que primero migró el core de la base de datos y fue agregando ciertas cosas. Por ejemplo, se migró el core para hacer inserts, deletes, etc. Después se agregó el soporte para compresión, el soporte para file groups, el soporte para memory, o sea, bases de datos in memory tables. Está también, se agregó después toda la parte para file stream, si ustedes lo utilizaban. Se agregó todo el soporte para column store index, etc. Digamos, ven que poco a poco se le fue agregando todas las opciones. Entonces, al final, lo que nosotros tenemos es precisamente que para poder ejecutar SQL Server dentro de otro sistema operativo, y vean que esto es específico de SQL, ¿no? Ya vieron por qué es que se permitió, por qué le salió fácil poder portarlo. Bueno, no fácil, posible. Es por esa forma en que está escrito SQL Server, que es con el SQL OS. O sea, no está tan dependiente del sistema operativo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros quisiéramos poder ejecutar de una forma tradicional SQL Server dentro de Linux, nosotros lo que podríamos hacer en algún caso sería venir a instalar una máquina virtual completa. Pero en este caso tiene espacio en disco, memoria, CPU, etc. Pero en el caso de Dropbridge, lo que se tiene, como les dije anteriormente, es el pico proceso. Entonces imagínense que lo que acá agarramos es que el SQL OS o el sistema operativo de SQL Server corre ahora dentro de un pico proceso. Ese pico proceso es un isolated process, o sea, un proceso que está aislado. Y ese proceso que está aislado, se capturan todas las llamadas que hace ese proceso. ¿Por quién? Por la biblioteca del sistema operativo. Y la biblioteca del sistema operativo llama al Platform Abstraction Layer y ese llama a Linux. En el caso de SQL Server. Entonces, de que esa es la principal diferencia. Como dije anteriormente, ahí tengo todo lo que sería el pico proceso. Tiene un espacio de aislado. Existen alrededor de 45 llamadas de bajo nivel que se hacen bajo lo que sería al sistema operativo que hospeda. Entonces ven que aquí tengo que sería el pico proceso. Aquí está corriendo el SQL Server. Y dentro de SQL Server tengo el Platform Abstraction Layer, que existen 45 llamadas. Y dentro de esas 45 llamadas de bajo nivel son las que se traducen ya directamente a lo que sería el Linux como tal. Al inicio, digamos cuando esto salió, la primera vez que salió esta parte de SQL Server en Linux, la gente lo primero que hizo fue venir, instalar, correr los comandos, instalar los comandos y se dieron cuenta que cuando se descarga el paquete de SQL Server, vienen otros paquetes, vienen otras bibliotecas. Buscaron esas bibliotecas y se encontraron que había una que se llama Dropbridge, porque al inicio Microsoft no había dicho cómo lo había hecho. Lo único que ha dicho es, ya corre en Linux. Pero siempre hay alguien curioso que se puso a ver qué era lo que estaba por debajo. Entonces, lo que está por debajo, y se encontraron ese Dropbridge, y entonces se encontraron después, buscaron en internet Dropbridge, y después encontraron un paper viejísimo de Microsoft, donde explicaban que eso fue algo de Microsoft Research. No sé si vamos a ver si tengo internet. ¿Lo ven acá? Ese es Dropbridge, es del 2011, y lo que dice que es un prototipo de virtualización de aplicaciones por medio de sandboxing. ¿Lo ven? Entonces, bueno, es bonito porque ya en estos tiempos ya Microsoft está investigando estas partes. Pero quedó ahí hasta que fue un proyecto de research. Nunca se llegó a implementar. Es hasta ahora, hasta con SQL Server 2017, es que ya se implementa en un producto de verdad de Microsoft. Entonces, eso es bastante interesante. Aquí ya hay todo un paper que ustedes pueden seguir ahí, precisamente, con detalles ya sobre el proyecto. Entonces, al final, lo que se tiene ahí es, el secreto que está ahí es primero el Dropbridge.
Después está el SQL OS y está el SQL Platform Abstraction Layer, que sería lo que sería precisamente ya entrando en SQL Server 2017, así es como funcionaría. Ven, en este momento el enfoque de desarrollo está en la base de datos, en el motor relacional. Entonces está RBMS. También ahí tenemos el Analysis Services, Integration Services y Reporting Services. Esos todavía están ahí, están en cola. Está el enfoque en el motor de base de datos y sobre ese motor de base de datos y sobre el SQL OS tenemos esta otra capa. Recuerdan que estaba en el SQL, que era el SQL Server Platform Abstraction Layer. O sea, entonces, ese SQL Server Platform Abstraction Layer permite que el código del motor de base de datos va a ser llamadas, tal y como siempre las estaba haciendo. Entonces, todas esas llamadas son interceptadas por el SQL OS. Entonces, el SQL OS al final va a ser, le va a preguntar a otra capa para que ejecute eso directamente dentro del sistema operativo. Aquí es donde entra este señor, el SQL Platform Abstraction Layer, el SQL PAL. Y el SQL PAL, ahora sí, va a tener, antes solo teníamos una extensión para correr en Windows. Ahora tenemos otra extensión para poder correr en Linux. Entonces, como pueden ver, el motor sigue siendo como tal y como lo hemos estado viendo siempre. Toda la programación va a ser igual, pero todo lo que sería la parte de solicitar memoria, acceder a disco, etcétera, acceder a la red, está precisamente aquí por el SQL PAL, que si es en Windows está acá, si es en Linux se va para este otro lado. Entonces esa es la forma, ven que por eso le está diciendo que es como, no sé, es estrategia de pasar y ejecución de SQL Server en Linux. Acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Precisamente vamos a tener todo lo que sería las llamadas. Dentro de las llamadas, ven que aquí está el SQL Platform Layer. Ven que dice Windows 32 Like APIs, un API. Entonces, el código original del motor de base de datos va a seguir llamando a las mismas funciones del kernel de Windows, a las del API. Esos son interceptados por el SQL OS, ahora sí, versión 2.0. Y el host extension, que eran las otras que nosotros tenemos aquí, ya sea para Windows o para Linux, es el que va a hacer el mapeo entre esas funciones de bajo nivel que estaban al estilo de Windows y las va a mapear al estilo de Linux o al estilo de Windows según corresponda. ¿Qué les parece? Así, de esta forma, está bien jugada. Está bastante bien jugada. Sí. El performance. De hecho, ya hay performance en Linux. Ya se los voy a mostrar. Es interesante. Está más rápido. Un pelín más rápido en Linux. Exactamente el mismo. De hecho, hace un par de meses se publicó, HP publicó todo el primer TPC benchmark de SQL Server en Linux. Y digamos, si yo lo comparé con el de equivalente en Windows, y está un poquito más rápido. Un poquito, o sea, 10, 20 transacciones más. Pero eso quiere decir que no pierde desempeño. Ah, ok, ya. Gracias, Michael, por la pregunta. Eso lo tengo en un slide más adelante. Pero la primera versión que salió de SQL Server para Linux solo soportaba SQL Authentication. Ya la última versión, si ustedes la descargan hoy, ya soporta Windows Authentication. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si van a tener que hacer un trabajo en el Linux. En el Linux, para poder venir y habilitar todo lo que sería Kerberos, en el Linux, unir ese Linux a un dominio, a un controlador de dominio de Active Directory. Una vez que está ahí, recuerdan el famoso comando que era create login. Y ya voy a poder correr en Linux from Windows. Entonces, en ese momento, el servidor de Linux, bueno, en este caso SQL Server, va a ir a buscar al controlador de dominio, va a buscar el controlador de dominio y crear el login. Entonces, pero ya está soportado en la última versión. Eso lo digo porque en las primeras no. De hecho, yo creo que cuando yo hice el video de YouTube, todavía estaba solo SQL Authentication. Ahora ya está Windows Authentication. Y de hecho está en la ayuda. Ya. Sí lleva más trabajo.
Sí lleva un poquito más de trabajo para poder hacerlo, pero hay que hacerlo. Entonces, ahí, en ese caso, lo primero que tienen que hacer ustedes es, para habilitar la autenticación de Windows, es empiecen con un Linux limpio y vean cómo lo hacen para que se una a un directorio de Windows, a un Active Directory de Windows. Una vez que ya está, ya no habría ningún problema. Y bueno, y no sé si vieron por qué es que Microsoft invirtió en Linux. Para poder hacer ese tipo de integraciones. De hecho, muchas de las aportes de Microsoft es al kernel de Linux. No es a aplicación, es al kernel directamente. Entonces, ¿para qué? Para que esté en todas las distribuciones. Esa es la ventaja. Estamos diciendo que era el Live OS o la biblioteca del sistema operativo, que es el que me permite poder hacer todo lo que sería esas llamadas y esa abstracción. El SQL me permite hacer toda la abstracción de la parte de la plataforma, como ya lo vimos anteriormente. Esta es la capa de abstracción del SQL Server. Vean que yo tengo el SQL Server, voy a tener ahí los APIs de Windows, tengo las llamadas directas al sistema operativo, pero después está toda la otra parte, que sería Storage Manager, está toda la parte de administración de red, administración de recursos, administración de procesos, administración de seguridad. Algo interesante, administración de alta disponibilidad. Y también toda la parte de configuración. Todo eso está corriendo sobre una capa que sería el SQL Server OS versión 2.0, que va a la memoria, scheduling y synchronization, y sobre eso el host extension and integration. Pero entonces ven de que se agrega eso, pero es interesante cómo se puede estar viendo. Acá vemos ya un poquito más a detalle esas llamadas. Ven aquí, yo tengo el proceso de Linux. El proceso de Linux, dentro del proceso de Linux está corriendo el SQL PAL, el Abstraction Layer. Dentro de ese proceso está corriendo el Software Isolated Process a través de un pico proceso. ¿Recuerdan? El de Dropbridge. Y después, este señor de Dropbridge hace todo lo que sería el uso de el Linux Host Extension para poder llamar directamente a Linux. O sea, es una serie de capas de abstracciones las que yo voy a tener. Aquí puedo verlo ya un poquito más directo. Tengo aquí SQL Server, tengo las llamadas, pasan por SQL PAL, pasan por todo lo que sería adaptador y después llegan al kernel de Linux. La administración en este momento está desde el Management Studio. O sea, digamos, de hecho yo... dejan el Linux casi siempre, toda la documentación dejan el Linux ahí, quedito. Es solo para correr procesos. De hecho, la mayoría de la documentación, si ustedes van a ver, toda la instalación de el SQL Server en Linux es por comandos, no hay nada visual. No hay nada, ninguna configuración visual, todo es pura línea de comandos. E incluso cuando se instala el SQL Server, uno tiene que correr unos comandos en Linux para abrir los puertos, para después poder conectarse desde el Management Studio. ¿Perdón? 1433. Aunque si usted quiere, también lo puede cambiar. Digamos, en las primeras versiones de SQL Server para Linux no se podía. Ahora ya se puede cambiar. Usted le puede poner el puerto que usted quiera. Pero vean de que es interesante. Entonces, toda la administración se hace así, mediante línea de comandos, si ustedes quieren, por medio del SQL CMD o mediante el Management Studio. También, ya que yo ya lo tenía preparado, existen otras herramientas. Si ustedes ya quieren una parte gráfica que corra directamente dentro de Linux, existen otras herramientas que son open source, que son prácticamente que ya tienen soporte para SQL Server 2017. Entonces ya pueden correr esto dentro de Linux. Ven que aquí hay varias. Incluso el mismo Microsoft tiene esta, que se llama MS SQL for Visual Studio Code. Entonces, si ustedes tienen el Visual Studio Code, que era el .NET Framework Core, que es el que corre en Linux, pueden instalarle esta extensión y con esta extensión se van a poder conectar a una base de datos y administrarla desde ahí. Y ya es visual. Si no, lo van a tener que hacer al estilo anterior
que es precisamente con el Management Studio. De hecho, aquí este es un demo muy sin gracia, muy sencillito. Pero lo que aquí tengo, lo que tengo ya es conectado el Management Studio, pero conectado a el servidor de SQL Server, en este caso a un Ubuntu. Pero en de que aquí todo lo que sería el resto es exactamente igual. El Transact SQL es el mismo. Vamos, que eso es una ventaja. De hecho, aquí, no sé si ven la base de datos, es AdventureWorks. Aquí lo que hice fue restaurar AdventureWorks dentro de el Linux. Exactamente el mismo AdventureWorks que ustedes descargan. De hecho, ya lo tenía aquí en Windows, ya lo había modificado un toquecito con SQL Server. Y la hice un respaldo y la subí al Linux sin ningún problema. Aquí lo único que necesitan saber es la IP del servidor, el tipo de autenticación, en este caso yo estoy usando el SQL Authentication, y el usuario y contraseña. Después vamos a volver acá. Este es el flujo que hay para poder hacer la ejecución del SQL Server en Linux. Lo primero que se levanta es el SQL PAL Host Extension, lo que hace es de que Linux crea un proceso. Dentro de ese proceso se ejecutan ya además los siguientes de Windows PE para poder hacer todo lo que serían las opciones de memoria. Y después está toda la parte aquí de llamadas al kernel de Linux para administrar y asociar la memoria. Entonces ven de que en realidad corre como virtual, ¿verdad? Dentro de Windows. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Es específicamente SQL Server portado a Linux o está ejecutando dentro de Windows. Como les dije anteriormente, está inicialmente dirigido únicamente al motor de bases de datos. Tiene alrededor del 95% de las características soportadas. Eso se los voy a mostrar ya más adelante en un slide ya más completo. Aquí es donde se puede estar corriendo en este momento. Está en Ubuntu 16.10 o 16.04, en Red Hat Enterprise, Workstation, Server, Desktop, en SUSE Enterprise Linux, versión 12, Service Pack 2 o superior, con Docker 1.8 o superior. Las características que están soportadas en este momento son el Core Database Engine, o sea, lo que ya conocemos del motor de bases de datos. También incluye CLR, In-Memory LTP, Column Store Index, Query Store Index, Management Views, seguridad y encriptación. Lo principal está completamente soportado. Formas de administración. La forma de administración sería con el SQL CMD por línea de comandos, con el Management Studio, con el MS SQL Config, ese es dentro de Linux, o con PowerShell. Para desarrollo, con el Management Studio, con Visual Studio Code, con el Data Tools, o desde cualquier otra plataforma, ya sea C#, Java, PHP, Node.js, Python, Ruby, etc. Al final, los strings de conexión no cambian. Entonces, siempre es igual SQL, nada más que ahora está el proceso, en lugar de estar corriendo en un Windows, está corriendo en un Linux. Esa es la principal diferencia que hay. Aquí, vean que aquí me dice que, de hecho aquí hay que actualizarlo, ven que este es el CTP 2.0. Ya hay una versión más nueva del CTP, que ustedes los pueden descargar, porque vean que aquí en el CTP 2.0 no soportaba Windows Authentication. Ahora ya soporta Windows Authentication en la nueva versión. Después está todo lo que sería opciones que todavía no están soportadas, de verdad. Sería toda la parte de Streaming Insight, Analysis Services todavía no está, ni Reporting Services todavía no está. El resto están soportadas. Después, ¿cómo instalarlo dentro de SQL Server en Linux? Como les dije anteriormente, no hay ninguna ISO, etcétera, que exista para poder instalar Linux, sino que se hace mediante el sistema de gestión de paquetes de Linux, ya sea al estilo Ubuntu o al estilo de Red Hat. También está estos pasos. Aquí están resumidos, pero
ustedes pueden venir y habilitar todo lo que sería el soporte de Windows Authentication dentro de un Linux. Entonces lo primero que tienen que hacer es habilitar todo lo que sería la parte de autenticación. En este caso de Kerbero 5. Vean, aquí está, ahí está el estilo Red Hat Enterprise, al estilo SUSE y al estilo Ubuntu del paquete que uno tiene que instalar. Después tiene que venir y descubrir el dominio y unir la máquina en el dominio. Una vez que esa máquina ya está en el dominio, ahora sí, instalemos SQL Server, ¿verdad? Ya instalada, porque ya sabemos que la máquina está dentro de Windows y ya está funcionando. Comandos que hay que ejecutar dentro de lo que sería para venir e instalar el SQL dentro de Linux. Bueno, aquí es donde les decía que cambia dependiendo del sabor de Linux que ustedes estén utilizando. Por ejemplo, en Ubuntu sería un apt-get install -y y vean que el nombre del paquete es mssql-server. Antes de eso tenía que haber ejecutado un comando que ahora se lo voy a mostrar, que es el comando de obtener el repositorio, ¿verdad? Obtener el repositorio y poder instalarlo. En Red Hat Enterprise es un yum install y en Docker es un docker pull. También está para SUSE Enterprise Linux, que es la parte de sudo zipper install. Ven que eso ya depende de la distribución, pero al final es el mismo paquete y es el mismo repositorio el que uno está apuntando. No sé de ustedes aquí cuál sabor de Linux es el que utilizan. Ubuntu, ¿alguien lo utiliza como workstation? Sí. Para servidor, Red Hat, uno, y los demás no utilizamos Linux, somos puro Windows. Ah, bueno, está bien. Sí, sí. Si no, en Costa Rica está perfecto, digamos, como ustedes han dicho, digamos, las distribuciones más utilizadas son el SUSE, lo utiliza mucho la gente para desarrollo y como workstation. También está el Ubuntu, de los más populares, creo yo, el más popular de todos. Es muy fácil de utilizar. O sea, solo uno lo instala y funciona. O sea, no hay nada más que hacerle. ¿Sí? Y pero para lo que sería ya producción, lo que yo he visto es de que lo que hay es Red Hat en todo lado. Red Hat Enterprise es el que utiliza la gente. ¿Sí? Hago un backup común y silvestre. Pasan. Déjeme. Estoy tratando aquí de mover esta pantalla. Dentro de lo que sería el Linux, entonces aquí tenemos diferentes opciones. Voy a venir aquí y voy a abrir este señor, Recent Files. Ven que aquí yo tengo uno en Windows. Aquí este backup yo ya lo había creado. Este es de AdventureWorks. Este backup, una vez que uno lo tiene acá, tiene que venir y conectarse a el servidor de Ubuntu. Ahí tiene unas opciones. Una de las opciones o de Linux, una de las opciones que tiene es que, bueno, primero tiene que unir a la red. Le puedo instalar Samba, que es una opción. O le puedo instalar un servidor de SCP para conectar mediante SSH. Sí, sí lo han hecho, ¿verdad? Sí, aquí el que administra Red Hat, sí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo habilito y ahora después lo único que voy a necesitar precisamente es poder conectarme aquí al servidor. Algo que voy a tener que preguntarle es ¿cuál es la IP?
Vean, ahí sí se ve, ¿verdad? Esa es la IP del servidor. Vamos a ver cuál era. 192.168.32.131. Tengo que tener un usuario que esté autorizado a poder conectarme. ¿Cuál password le puse? Es ahí el dilema, ¿verdad? Ya, eso fue pánico escénico. Sí, fue pánico escénico. Entonces acá, nosotros ya tenemos aquí todo lo que sería la instalación. Vean que aquí estoy haciendo lo que sería Windows. Aquí de este lado y de este lado está el Linux. De este lado está el Linux. No sé si vieron que yo navegué a un directorio que se llama var/opt. Ahí está por default el SQL Server. De hecho, aquí está MSSQL. Este directorio yo lo creé, que es el backup. Y aquí lo que hice fue que puse ahí el backup tal y como está en Windows. Lo vine aquí y lo pasé. Entonces, igual puedo hacerlo al revés. Puedo hacer un backup en el Linux y me lo llevo al Windows. O sea, son compatibles, los formatos son compatibles. Una vez que esto estuvo aquí, lo que tuve que hacer en el Linux, vamos a ver aquí los recent files, que este es el otro, es precisamente, aquí lo que estoy haciendo es ejecutando, vean que estoy desde el Management Studio. Desde el Management Studio yo ya me había conectado a este Ubuntu que está corriendo el SQL Server y aquí le digo aquí un restore, pero ese restore le estoy diciendo file list only, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder ver cuáles son los archivos que están asociados a ese respaldo. Eso es normal Transact SQL, ¿verdad? Eso es normal de SQL. ¿Para qué? Porque digamos, si yo le doy aquí en este momento, le doy un restore, ¿qué es lo que va a pasar? Él todavía recuerda las rutas de Windows, ¿cierto? O sea, ustedes cuando han restaurado una base de datos y la llevan de un servidor al otro, pasa, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que en un servidor los tenía todo en D y en otro servidor no existe D, sino que existe K. Entonces yo ¿qué tengo que hacer? Tengo que decirle al restore que cambie de la ubicación de los archivos. Aquí está esto. Ven que aquí lo estoy diciendo file list only y lo que está diciendo es, ok, tengo Adventure Works Data, Log y Mode. Ese es de file stream y esta es la ruta que él tiene asociado. Como este respaldo lo que tiene es file stream, entonces vean el segundo comando que tuve que ejecutar era, eso ya lo ejecuté, es configurar file stream, habilitarlo y un reconfigure. Y después aquí está el restore. El restore sí está un poquito cambiado. Lo que cambia son las rutas. Vean, entonces en el restore le estoy diciendo restore Adventure Works from disk. Ahí es donde está la ruta del respaldo. Pero ahora sí, le tengo que decir que los archivos están en otro lugar. Entonces yo le digo with move y le digo que Adventure Works Data, que es el nombre lógico, lo ponga ahí en var opt mssql data Adventure Works 2016. Y también move del log, en este caso lo estoy poniendo en el mismo directorio, pero ustedes podrían venir en el Linux y montar más discos, hacer un mount point y aquí hacer distribuirlo en diferentes discos, si ustedes quieren. Aquí lo estoy dejando, como es pruebas, lo estoy dejando todo en el mismo. Y después está el otro de FileStream, ¿no ve? Que es el último que está ahí. Se está pasando a esa opción. Entonces, al final, ese restore, de hecho, si yo lo intento correr acá, me dice que no lo puedo hacer. ¿Por qué? Estoy conectado. Tengo que pasarme a master.
Igual, si está bloqueado, si hay otras personas ahí que no me permitan hacer el backup, etcétera, pasa lo mismo. Si no, no hay espacio, me da el mismo error. Si las rutas están malas, me da el mismo error. Todo es igual. Lo que cambia aquí es acostumbrarse a estas rutas que son distintas. ¿Ve lo que le está diciendo? Que está en uso. Entonces, como lo estoy usando, no se va a poder restaurar. Gráfico, sí, es igual. Ajá. De hecho, esto lo hice así al revés. Empecé con la parte gráfica, dice que terminar el script y después modifiqué. Sí, sin ningún problema. Entonces, ven acá. Ese es el servidor que uno tiene. Desde el punto de vista de SQL Server, uno lo va usando sin ningún problema. La configuración, cuando uno tiene y termina de instalar el SQL Server, vamos a tener que venir y ejecutar esta opción, mcl config setup. Entonces, lo que hace es que se instala el SQL Server, pero no está configurado. Es lo primero que pasa. Si instala SQL Server, no está configurado. Una vez que se ha instalado, ejecuto esto para configurarlo. Ahí lo que me va a preguntar es el usuario y la contraseña del administrador. En este caso es por default el LSA. Y después está todo lo que sería la configuración. Otra de las cosas que pasa es que cuando ustedes instalan SQL Server en Linux, no hay herramientas administrativas. No hay Management Tools. Ni siquiera está el SQL CMD. No está. Entonces, el siguiente paso, si ustedes quieren conectarse desde Linux hacia el SQL, es instalar el SQL CMD, que ellos le dicen las herramientas administrativas. Es un paquete por separado. Entonces, si ustedes quieren, pueden dejarlo así. Listo, sin nada instalado. Sí puedo ver que el servicio esté corriendo y que se haya instalado correctamente. ¿Sí? Y lo otro que va a pasar es de que por default, ya sea en Ubuntu y en Red Hat, uno lo instala, ve el servicio corriendo, se intenta conectar desde el Management Studio, desde un Windows, y no lo deja. ¿Por qué? Porque el firewall está cerrado. Entonces uno tiene que venir y crear una regla en el firewall del Linux para abrir el puerto. Y ya ahí ya va a poder, para poder ingresar. Como eso está en todo lo que sería la parte de betas, todavía de pruebas, uno puede venir e instala el SQL Server y después puede venir y actualizar el SQL Server. Ven que ahí está un Joom Update, que es para instalar el CTP más reciente. Después, ¿qué sigue? Sigue la parte de qué hay con respecto a disponibilidad o de alta disponibilidad en Linux. Con respecto a la alta disponibilidad en Linux, hay dos partes soportadas. Está clustering, que es el Windows Failover Cluster, el común y corriente que ustedes lo conocen. También está soportado en Linux. Está soportado en Red Hat Enterprise, ¿verdad? No está en Ubuntu. Está en Red Hat Enterprise. Está en Red Hat Enterprise y más adelante lo vamos a ver. Está basado en los comandos o la opción de Peacemaker. No sé quién ha usado Peacemaker para hacer clústeres en Linux. ¿No? Bueno, van a tener que volver a aprender cómo se instala. Si han instalado un clúster en Windows, ven que tiene sus trucos, ¿verdad? Su orden de poder hacerlo. Igual en Linux. Entonces lo primero que hay que hacer es uno instala SQL Server, después instala el clúster en Linux y habilita las cosas. Entonces ven que exactamente es al estilo Windows. Ustedes ven que cuando uno tiene SQL Server en Windows y tiene clustering, en realidad el que maneja el clúster, ¿quién es? El sistema operativo. En el caso de Linux pasa igual. Yo tengo los SQL Server, pero el que administra el clúster es el Linux. Después, en lo que sería High Availability Groups, que es la otra función de clustering, de Always On. Los Always On sí se soportan. Por ejemplo, yo puedo tener Always On de Linux a Linux y puedo tener Always On de Windows a Linux. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo tener un servidor de Windows y que el de solo lectura sea un Linux. O sea, no tiene que ser un Windows. Es compatibles sin ningún problema. La otra parte, Backup y Restore, ya lo habíamos mencionado. Hacen backup en Windows, va para Linux,
hacen backup en Linux, va para Windows. Y también está soportado lo que sería log shipping para estar mezcla. Entonces ven que aquí ya está mezclado Windows con Linux. Se empiezan a mezclar estos escenarios. Para tener lo que sería el soporte de alta disponibilidad en Linux, ¿qué es lo que vamos a tener? El que está soportado y está documentado es el Red Hat Enterprise 7.3 o superior y utiliza dos componentes que ya son propios de Linux, que son los que manejan los clusters, que sería el CoroSync y el Peacemaker. Por eso les pregunté si lo habían utilizado. Entonces al final, ¿qué es lo que yo tengo? Lo que yo tengo ahí arriba es el SQL Server corriendo. Abajo está el cluster, el software del cluster. Eso es de Linux puro, Peacemaker y el CoroSync. Tengo los Linux Server y ahí está el Share Storage. El Share Storage también es un Linux. O es una SAN, como ustedes quieran. Ya depende de la configuración. Pero si es otro Linux, el Share Storage, lo que van a tener que hacer es venir y configurar un Share Storage, en este caso un NFS. De hecho, aquí tengo un Red Hat Enterprise 1, que es un nodo. Aquí tengo el otro nodo. Y aquí está el Share Storage. Igual aquí pasa, tengo el Ubuntu con primer nodo de Always On, segundo nodo de Always On. En Ubuntu sí puedo hacer Always On, pero si trato de hacer clustering no me deja, fallan los comandos. Donde sí funcionan va a ser en el Red Hat Enterprise y supongo que funcionarían igual en CentOS. Pero donde lo probé fue en Red Hat Enterprise. Después, aquí están todas las opciones de configuración entre Windows y Linux. Vean que se ve extraño, ¿verdad? Ya, este es el mismo diagrama. Por ejemplo, ahí en YouTube hay una presentación mía de hace como 5 años, no sé cuánto, de cuando salió Always On. Y estaban ahí sin los pingüinos. Ahora está con los pingüinos. Donde puede uno venir y tener todo lo que sería la alta disponibilidad y está todas las diferentes combinaciones que uno puede hacer de Linux a Linux, de Windows a Windows o de Windows a Linux. Ahí ya tiene las opciones. Este es un benchmark, si ustedes lo quieren ver. Este es el benchmark más reciente que hay, que es un benchmark de SQL Server corriendo sobre Red Hat Enterprise. Lo pueden entrar aquí, está en el tpc.org. Y aquí es donde yo le digo de que no se ve que pierda desempeño. Digamos, no se nota ninguna pérdida de desempeño, más bien corre un poquitín más rápido. O sea, un par de transacciones más rápido. ¿Sí? Uh-huh. Yo lo puedo elegir. Uh-huh. Pero igual ahí ya hay que meterse más en Linux. Por eso le está diciendo que uno tiene que llevar un curso de administración de servidores Linux. Ya cambia, ¿sí? ¿Sí? Porque digamos ya hay otros comandos. De hecho ya les voy a mostrar los comandos que si alguien los quiere yo se los comparto. De hecho aquí los tengo. Se los voy a mostrar. Ya la demo de correr el Linux. Ya lo vieron que por eso digo, por eso es que digamos, la parte demo es muy sin gracia. Digamos, no tiene mucho sentido porque en realidad es el mismo SQL Server. Es exactamente el mismo SQL Server. Sin embargo, para poder llegar a ese punto hay que seguir una serie de pasos. Dentro de esta serie de pasos están todos estos comandos que están acá. Estos comandos, algunos están documentados en la página oficial de Microsoft, otros no. Por ejemplo, el primer caso, digamos, si ustedes tienen un Red Hat Enterprise y cuando hicieron la instalación eligieron que el usuario que esté instalado o el usuario que están creados sea un administrador, entonces cuando ustedes ingresan, sí va a estar disponible el comando su o sudo.
Porque para poder hacer la instalación de SQL Server en Linux, uno tiene que ejecutarlo como administrador. Entonces tiene que estar el sudo. Pero si ustedes lo vienen e instalan Ubuntu, si ustedes vienen e instalan Ubuntu, e incluso cuando están instalando le dicen que el usuario es administrador y ustedes ejecutan sudo, falla. ¿Por qué? Porque no está habilitado el modo root. Entonces el primer comando que está ahí es el modo root, habilitar el modo root dentro de Ubuntu. Otra de las opciones que no está es que la documentación de Microsoft asume que ustedes empiezan y van a descargar las cosas, y eso se hace con curl. Lo que pasa es que en Ubuntu no está instalado curl por default, pero en Red Hat Enterprise sí está instalado. Ven lo que le está diciendo, que es dependiendo de la distribución, hay pequeños cambios un poquito sutiles que uno tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, aquí tengo a este señor. Igual, uno tiene que venir aquí con el terminal. Lo primero que tienen que hacer es ponerse como root en su servidor, si no, esto no funciona. Después, por ejemplo, en Ubuntu, tiene que venir a instalar todo lo que sería curl. En este caso ya está instalado. Una vez que está el curl, déjenme cerrar estas cosas aquí. Una vez que está el curl, vamos con el siguiente comando, que es esto. Es muy sencillo, pero en de que lo que hace es cambiarle el nombre al servidor. Esto lo van a ocupar ustedes después cuando estén formando el clúster. Uno tiene que estar seguro de cuál es el nombre que tiene el servidor. Por ejemplo, en este caso que lo instalé como una máquina virtual, cuando yo estaba instalando, le dije next, 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 y me generó un nombre ahí X. Entonces, en este caso, con este nombre, sudo hostname, yo le pongo un nombre al servidor. También está la otra parte, que más abajo está en este script, que no está dentro de la documentación de Microsoft, que es el manejo de las IPs. Uno tiene que asignarle una IP fija, y él también, dependiendo de cómo esté la instalación, puede ser que tome una IP versión 4 o IP versión 6. Entonces, a mí, en una de las instalaciones, quedó todo perfecto, quedó con IP versión 4. Y me podía conectar. Pero en otra instalación que estaba probando, solo agarró IP versión 6. No quiso por ningún lado agarrar un IP versión 4. Entonces era complicado estar poniendo IP tan grandota. Entonces, lo que hay que hacer es deshabilitar, si ustedes quieren, deshabilita la IP versión 6 o forza de que exista IP versión 4, que es con otro comando. Después, el otro comando que existe es este. Este sí está documentado, que es precisamente importar el repositorio de Microsoft. Ven que es packages.microsoft.com. Ese es el repositorio de Microsoft. Después que tenemos ese repositorio, tenemos que registrarlo dentro de el sistema operativo, en este caso, dentro de Linux. Ya está registrado el repositorio. El que sigue es actualizar la lista de paquetes disponibles dentro del repositorio. En Ubuntu esto es, lo ven aquí, es bastante rápido. Ven aquí lo que se está haciendo es conectándose vía internet y refrescando ahí los paquetes. No debería tardar tanto. Eso ya también depende de la conexión a internet que ustedes tengan. Ve, ya terminó. Esto no lo hago en el Red Hat, porque en el Red Hat baja muchas cosas. De hecho, en el Red Hat, en Ubuntu aquí me tardó, no sé, ni 10 segundos. En el Red Hat me tardó como unos 5 minutos. Porque cuando se instalan el Red Hat Enterprise, la primera versión, incluso la que está abajo, la que está disponible, él baja como 1 giga y algo el primer update. Entonces ahí, eso para que lo tomen en cuenta. Después que nosotros tenemos esto, sigue
un comando muy sin gracia. ¿Lo ven? Este comando, el último comando, ¿qué hace? Este comando es el que instala el SQL Server. Lo primero que va a hacer es descargar el instalador de SQL Server. Entonces aquí, bajo unos paquetes, unas referencias, ven que son pequeñas, ya ve la referencia de los paquetes, etcétera. Pero ahora ya dependemos de la velocidad de la conexión de internet que tengamos. Ven, porque aquí él está descargando y dice que va a tardar como 1 minuto, casi 2 minutos en descargar. Algo interesante, ¿vieron el tamaño? 172 megas. Ese es SQL Server. Ahí está todo SQL Server. Extraño, ¿verdad? Ese es lo extraño, después de que ustedes ven que el instalador en Windows son 4 gigas y pico. Es extraño. Con el 95% de la funcionalidad, o sea, quiere decir que el 5% si ya 4 gigas. Sí, eso es lo primero que yo noté. La primera vez que lo instalé es que, pero, ¿y esto qué? ¿Por qué tan pequeño? ¿Ve? Sí, sí, es es algo extraño. Pero si uno ve y ya prueba la funcionalidad, se da cuenta que sí está, sí es el SQL Server. Van a ir en otro servicio. ¿Sí? No, esto no es tan, este solo es el motor de base de datos. Solo es el motor, el Database Engine. Integration todavía no está, pero ya había leído de que sí está, ya va a estar disponible. Integration. O como otro servicio. Entonces, al final, acá, lo que él está haciendo es descargando. Vamos a esperar que termine de descargar, no falta mucho, que no se nos arruine la conexión a internet. Y después de que termina de instalar, esto lo que hace fue que instaló el paquete. No quiere decir que lo configuró, o sea, no está corriendo SQL. Aquí lo que hizo fue que instaló el paquete. Oh, se me fue la... Se me fue la... Ah, ok. Eso está bien. Está bien que haya salido este error. Para que ustedes lo vean. Este error ya me había dado. Al inicio ustedes vieron que, híjole, se me arruinó esto, ¿verdad? Yo dije, se me cayó la conexión o algo. Cuando ustedes crean una máquina virtual y la crean por default, en este caso con VMware, él al ver que es un Linux le asigna 1 giga de RAM, nada más. Y si nosotros vemos aquí en este montón de código, ven este error. Al inicio uno dice, se arruinó esta cosa, no sirve, ¿verdad? Pero lo que pasa es de que para ustedes instalar SQL Server tienen que tener mínimo 3.5 gigas en RAM. Si no, les pasa exactamente lo que me acaba de pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Sí se descargó, pero cuando quiso ejecutar el paquete, tiró ese error. Entonces, si uno de ustedes lo quiere venir y corregir, ¿lo ven? ¿Ven la memoria? Hay que ponerle más memoria y ahora subirlo. Esos son de los errores que en la documentación no está. Pero por eso les decía que por eso es que tengo mi ayuda, que es todos esos comandos. Porque muchos de esos comandos no están documentados. No sé si alguna vez les ha pasado que ustedes siguen un tutorial y no está todo. ¿Verdad? Vamos a ver que termine de subir. Quiero. No, en este momento solo puedo tener una. Solo una. Yo ya lo intenté y no me dejó. No me dejó. Me dice que ya está instalado. Supongo que en algún momento, como si se le puede cambiar si se le puede cambiar el puerto, sí voy a poder tener en varios puertos, etcétera, pero por este momento no. Me dice ya está instalado, incluso me dice ya está configurado.
Vamos a ver si lo descargó. Ya lo había descargado. Nos dicen ahora el siguiente comando. Ahora sí, ya está. Ya lo había descargado. Está desempaquetando bueno, valga la redundancia, el paquete para hacer ya la instalación de ese paquete. Ahí sigue. Ahí terminó, ¿verdad? Instaló el paquete, pero el problema es que el paquete está instalado, pero SQL Server no está configurado. Ustedes ven que ya son 3 pasos. Bajar el paquete, instalar el paquete y ahora configurar el SQL para que ya quede corriendo. Para configurar el SQL, de hecho ahí está el comando. No sé si vieron ahí en la misma ayuda. La misma ayuda me dice de que yo venga ahí. De hecho aquí está, ven, sudo /opt. ¿Lo ven ahí? Él mismo me dice de que corra ese comando. Lo que pasa es que yo ya lo tengo aquí. Queda en evaluación. ¿Sí? Digo que sí acepto los términos de licencia. Aquí está, ven, esto en la primera versión de SQL Server para Linux no aparecía, que es la versión que yo quiero instalar. En este caso ven que está evaluación, developer, express, web, standard, enterprise. Entonces, en este caso yo le puedo decir aquí que es enterprise. Me dice que es una versión de evaluación. 125 días. Y ahora sí ya está instalado el SQL Server. Ya está instalado el SQL Server, ven que ya está iniciando, ya queda como un servicio para que esté levantando. Y si vamos aquí a los comandos, está el otro comando que me preguntaba Michael, que es la parte de poder venir y verificar si está corriendo o no. Entonces aquí ya vemos que ya está corriendo. Entonces, esos son los pasos. Si ustedes lo vieron y han instalado SQL Server, se tienen que haber dado cuenta que es mucho más rápido que en Windows. ¿Cierto o no? ¿Ah? Se instala todo. Sí, aquí es el Database Engine, nada más, el que instalamos. Pero incluso el Database Engine, no sé si ustedes lo han instalado el Database Engine en un Windows y tarda más. Estaremos aquí en copiando archivos, ¿verdad? En cambio acá, bajando el paquete y todo con que estoy conectado por mi teléfono a internet, y bajó bastante rápido. Hizo el update y todo eso por el teléfono sin ningún problema. Aquí ya está instalado, ya nos conectamos. ¿Qué nos hace falta? Lo que nos hace falta son todavía algunas configuraciones. La principal configuración que existe es que si ustedes quisieran ahora, hace falta aquí instalar las herramientas administrativas. Ven que es otro paquete, que es este. Lo que hace esto es las herramientas administrativas es que instala el SQL CMD y además instala todos los drivers. Si ustedes hicieran una aplicación que va a correr acá, instala todos los drivers para que pueda hablar con el SQL Server. Eso no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo porque hay que bajar otra vez otro paquete. Pero asumamos que nosotros no queremos las herramientas administrativas, sino lo único que queremos es habilitar que se nos puedan conectar. Entonces, para poder habilitarlo, lo que sí tenemos que hacer es venir aquí y configurar el firewall. Para agregar la regla para que se puedan conectar al puerto 1433. Ese es el puerto que está por default. Después, ven que los comandos siguen.
¿verdad? El último que les voy a mostrar es precisamente este otro, ya es el último que les voy a mostrar, es si yo hago netstat menos tultpn, ese me muestra el puerto en el cual está corriendo el SQL Server. Y el otro comando lo que me hace es que me cambia el puerto en el cual está corriendo el SQL. Entonces aquí lo estoy pasando ZTCP a 1435. Y no sé si ven esta opción que dice opt msql bin msql-config. Ese es un archivo, que es donde está la configuración. Entonces cambio el puerto, bajo el servicio, lo vuelvo a subir y ya está escuchando en el otro puerto. Y ya cambio las reglas del firewall y listo. Ya tengo esto. El resto de comandos que están ahí es para instalar el clúster, que también tiene sus detalles. Pero ven que una vez que ustedes tienen un archivo como este, es bastante sencillo poder venir a instalar el SQL Server dentro de Linux. Y tienen que haberle salido errores, porque hay errores que a veces son propios de Linux. Entonces uno tiene que arreglar primero ese. Por ejemplo, el de las IPs, el que no está el curl, el que no están levantados los servicios de firewall, etcétera, ciertas cosas que son propias del Linux. Entonces eso es lo que les decía, que si quieren habilitar la seguridad integrada, van a tener que primero asegurarse que su Linux está corriendo de forma adecuada. Y ya con esto terminamos la charla de SQL Server en Linux.